Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dios bendiga su palabra. Vamos a hablar entonces en primer lugar el evangelio que recibió Pablo. Versículos del 1 al 3. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En primer lugar, Pablo nos está diciendo: hermanos, yo no soy creador del evangelio. Hermanos, no soy el que me he inventado este evangelio. No soy el que lo ha moldeado y ahora les estoy dando. Pablo está diciendo que este evangelio que he recibido, este evangelio que asimismo recibí, dice el versículo 3. Y eso lo podemos ver en Gálatas 1, 11 y 12. Donde dice: mas hágoos saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es evangelio según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo: no es mi evangelio en el sentido que yo lo inventé, que yo lo creé o lo moldeé, pero ese es mi evangelio en el sentido que personalmente lo recibí, lo creo y lo predico. En ese sentido es mi evangelio, dice Pablo. ¿Cuál es ese evangelio que Pablo nos quiere transmitir? Versículo 3. Dice así la palabra de Dios: porque yo primeramente os he enseñado
lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que Pablo recibió y que Pablo predicó y que fue maltratado, golpeado, perseguido y al final muerto porque predicó algo que era histórico y real en ese tiempo, que Cristo se levantó de los muertos. Por eso cuando uno revisa la predicación de los hechos, cantidad de veces se predica a Cristo y Cristo crucificado. Y Cristo resucitado. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Es el evangelio que Pablo ahora nos quiere transmitir. Pablo está basando el evangelio no en buenos consejos, no en ideas. Pablo basa en el evangelio en hechos reales, en hechos tangibles, en eventos verdaderos, reales e históricos. El evangelio no es una idea. El evangelio no es un bonito sueño. El evangelio es hechos reales que sucedieron para la evidencia de lo que Dios hizo con el hombre y con Cristo. Así que el evangelio no está basado sobre opiniones, sino sobre hechos reales. ¿Cuáles son esos hechos reales? En primer lugar, Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo Jesús es un hecho real, es un hecho histórico, registrado no solamente en los 4 evangelios, sino también en libros seculares. Antiguos escritores romanos como Tácito, como Josefo, aunque no eran cristianos, ellos hacen mención, en primer lugar, de la existencia de Cristo, también de la ejecución de Cristo en la crucifixión bajo el gobierno de Poncio Pilato. Así que Jesús es mostrado históricamente que existió, pero no solamente que existió, sino que fue ajusticiado en el gobierno de Poncio Pilato y muerto en la cruz. La muerte en la cruz es una de las muertes más horrendas e insoportables por la cual un hombre podría morir. Uno de los talleres antes del teatro musical que hacemos es justo la muerte de Cristo Jesús, donde lo que se ve es qué es lo que pasa con el hombre que está crucificado, qué es lo que pasa internamente con todos sus órganos, sus tejidos. Y era una de las muertes más horrendas que podría suceder. Y hermano querido, este tipo de muerte nos debería llevar a tomar en cuenta cuán horrible y atroz es ante los ojos de Dios el pecado. Si hay algo que a veces nos compromete es creer que hay pecado grande y pecado chiquito. De tal manera que cuando te evalúas dices, chiquito mi pecado. El otro sí tiene un pecadazo. Hermano querido, pero si la humanidad está como está, no es por un gran pecado. Constantemente reflexiono y pienso, por 2 manzanas. Por 2 manzanas. A veces quisiera estar cerca de Adán para darle su cocacho, aguántate de las manzanas. Por 2 manzanas quebró, destruyó la humanidad. Por 2 manzanas el pecado entró al hombre. Y muchas veces usted dice, no pasa nada, es una mentirilla, es un coqueteo, alguien que no es tu esposa, no pasa nada. Está pasando algo profundamente. Está quebrándose tu hogar, está quebrándose tu vida, porque el pecado delante de los ojos de Dios es atroz.
Ante los ojos de Dios no hay pecado chiquito y un pecado grande. El pecado siempre separa de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice, no es que Dios no quiere ayudarte, no es que Dios no quiere oírte, pero tu pecado ha puesto una separación entre Dios y tú. Tu pecado ha puesto una pared que aunque ores, aunque clames, tus oraciones chocan en el techo de la pared del pecado. Y entonces uno dice, ¿por qué me pasa esto? Y es porque hay pecado en nuestro corazón. Pero no solamente dice que Cristo murió, sino que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió por problemas políticos. Cristo no murió porque le tenían envidia. Cristo no murió porque estaba en contra del pueblo de los judíos, de los romanos, y por eso le mataron. Cristo no murió como un mártir por una causa buena. No, Cristo no murió tampoco para darnos ejemplo del gran amor de Dios que en verdad nos dio, de una vida ejemplar. Cristo no murió por eso. La Biblia y el Evangelio es que Cristo murió por los pecados. Cristo murió por tu pecado. Cristo murió por mi pecado. Porque era el pecado lo que nos separaba de Dios. Era el pecado lo que nos distanciaba de esa comunión, de esa fuente de vida. Y por eso Cristo murió por esos pecados. Por eso, como decía anoche, cuando Cristo dijo, Padre, si puedes, no pase de mí esta copa, no era porque tenía miedo a la muerte, porque Él mismo era la vida. Él mismo hizo el plan con su Padre para salvar al hombre. Pero ¿qué es lo que Él veía en esa muerte? Que tenía que manchar su cuerpo, que tenía que manchar su persona con el pecado de usted y de mí. Y eso era lo que le hacía gritar, Padre, no quiero entrar en contacto con ese pecado, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y el pecado manchó a Cristo a tal punto que el Padre se separó del Hijo. Porque el pecado nos separa de Dios. Él tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo que sentir en sí mismo toda la suciedad y la maldad de la humanidad. Pero nunca se transformó en un hombre pecador. Tomó mi pecado, se hizo pecado, pero nunca se hizo pecador. Amén. ¿Y cuál es la evidencia? Que Él resucitó. Así que Cristo vino a morir para hacer un intercambio entre mi expediente legal que me condenaba a la muerte eterna y su expediente que era la justicia de Dios. Él vino a decir, cuando muera, te paso mi expediente, dame tu expediente. Eso es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Por eso primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte de su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Cuando uno ve esto, se da cuenta que no hay otra religión entre todas las religiones del mundo que predique y que pueda dar lo que Cristo dio con su muerte. ¿Qué dio Cristo con su muerte? La vida eterna.
Primera de Juan 5:13 dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo ya tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Qué otro hecho histórico real sucedió con Cristo? Dice el versículo 4, y que fue sepultado. Otro hecho histórico real es que Cristo fue sepultado, y eso es el Evangelio. A menudo nosotros no pensamos en la sepultura de Jesús como parte del Evangelio. Sin embargo, la sepultura de Jesús es importante por muchas razones. Primero, porque es una prueba positiva de que Él realmente murió. Cantidad de versiones se había sacado. Número uno, de que lo que pasó con Jesús fue un estado catatónico, o sea, se quedó como muerto. Así que cuando le metieron a la tumba, ahí se despertó. Pero el que le hayan enterrado, en realidad significa que murió, porque no sentir a alguien vivo. Sobre todo en una tumba sellada. La muerte de Jesús también confirma lo que los profetas habían dicho mucho antes. Miren Juan 19, 31 y 37. Juan 19, 31 y 37 al 37 dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió agua y sangre. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado su hueso. Y también otra escritura que dice: mirarán al que te ha traspasado. Juan está contándonos que él estaba mirando la muerte de Cristo Jesús. Vieron que uno de los ladrones estaba vivo, le tuvieron que fracturar las piernas para que terminase de morir. Le revisaron al otro ladrón, de igual manera le fracturaron. Pero cuando llegan a Jesús, le vieron que no respiraba, que estaba muerto. Pero por si acaso, dijo, le metió un lanzazo en el costado de la espalda. E inmediatamente salió de aquel agujero que hizo la lanza sangre y agua, para que se cumpliese lo que había sido profetizado. Así que la sepultura de Jesús también apoya fuertemente su resurrección. Jesús muerto, sepultado, ha de resucitar. Pero no solamente eso, que cuando fue sepultado, dice Juan, dice Mateo, capítulo 27, cuando fue sepultado, Mateo capítulo 27 dice así: versículos 62 al 66 dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche
y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndolo en guardia. La sepultura también indica que sus enemigos habían dicho que no solamente estés sepultado, sellen esa tumba. ¿Y sabe qué significaba sellar esa tumba? Poner en la puerta de la tumba una piedra que más o menos pesaba, dicen los arqueólogos, y la forma en que enterraban ese tiempo, entre 1 y 2 toneladas de peso. Una piedra circular que hacían girar entre varias personas para sellar. Pero no solamente era la piedra, sino que ponían lazos como diciendo: este es el sello romano, que acá no se acerque nada o nadie. Pero no solamente le pusieron el sello, sino que también pusieron guardias romanos a cuidar la tumba. Por 3 días cuidando esa tumba. Cada 4 horas eran reemplazados los soldados. 4 soldados de los más fuertes del ejército romano cuidando la tumba. Tan fuerte era el rigor en estos soldados, que si descubrían algún soldado en eso que está cuidando la tumba, cabeceándose, durmiendo, dicen los libros de esos tiempos que al soldado inmediatamente le mataban. Le desnudaban, le encendían fuego y se quemaba. De tal manera que los soldados que cuidaban la tumba de Jesús estaban tan atentos a que nadie pueda penetrar en eso. Así que fue sepultado, es el evangelio, que estando muerto, estando cerrado, de ahí se levantó nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el otro hecho que nos habla Pablo? Dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que transforma el evangelio, lo que transforma el cristianismo, no solamente en eventos reales y religiosos e históricos, lo que transforma en algo especial y glorioso es la resurrección. La resurrección no es el complemento del evangelio. La resurrección es la parte gloriosa de la muerte de Jesús. Sin la resurrección seríamos como las demás religiones. Mahoma murió y ahí está Mahoma con su cadáver y su tumba. Buda murió y ahí está Buda con su cadáver y la tumba. Confucio murió, ahí está Confucio muerto en su tumba. Pero Cristo está fuera de su tumba, ascendió al cielo. Amén. Ese es el evangelio de Cristo. Por eso que Pablo, cuando predica el evangelio, dice: no tengas otro evangelio. Porque muchas veces este evangelio poderoso pensamos: no, tal vez no le va a alcanzar. Y entonces queremos diluirle diciendo: ¿sabes qué? Si te conviertes, Cristo te va a sanar todo. No importa que los médicos te han dicho: no, Cristo te va a sanar. No importa que los bancos no te quieran prestar, Cristo te va a dar plata. No importa que tengas, Cristo te va a ayudar. Y ese es el evangelio distorsionado. Porque el verdadero evangelio es que Cristo ha venido a darte vida, ha venido a perdonar tus pecados. Y yo no tengo que explicarlo, usted lo habrá comprobado, que desde el día que usted está cristiana, ¿qué ha pasado? Usted está lleno de gozo en su corazón, de paz. Pero ¿qué ha pasado con su alrededor? Muchas veces se han levantado más enemigos. Tu esposo que nunca te peleaba, ahora que te ve fiel en la iglesia y viene, ¿cómo te pelea? ¿Cómo te fastidia? Tu padre que nunca te peleaba por salir a la discoteca cuando venías borracha, ahora estás sana, todos los días duermes antes de las 10 y ahora dice: ¿qué te pasa?
Porque el cristianismo cambia y rompe los parámetros. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso que el evangelio no es que cambies formas. Por eso que el evangelio no es que cambies maneras o hagas tal o cual ritual. Cualquier religión del mundo quiere hacerte conectar con Dios a través de hacer algo tú. Oh, sé más respetuoso. No levanta así la mano. No, tienes que ir caminando desde aquí hasta Rosario de Yauca para que te haga caso el cielo. No, tienes que ir de rodillas desde aquí hasta la iglesia de Guadalupe para que Dios te haga caso. Pero el evangelio verdadero no dice así. El evangelio verdadero no viene para darnos consejo, no es un pedido al hombre. El evangelio verdadero es un anuncio, una proclamación de lo que Dios ya hizo con Cristo para la humanidad. Amén. El evangelio no es algo que tú puedas hacer, es algo que Dios hizo para que todo hombre perdido, todo hombre o mujer perdida encuentre la salvación en ese Cristo que murió por mis pecados y por tus pecados. Ese es el evangelio. Y cuando la gente predicaba así, era perseguido, era muerto y eran torturados. El evangelio, por tanto, no es un anuncio de que solamente Jesús murió, que solamente Jesús fue sepultado y resucitado, sino que el evangelio es el anuncio de que Jesús se volvió el único camino para llegar al Padre, de que Jesús es el único puente entre Dios y el hombre, que Él siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Por eso dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Este versículo es un llamado a la exclusividad de Jesús como el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que nos está presentando el evangelio. ¿Cuál es la certeza de que estos hechos ocurrieron? ¿Cuál es la certeza de que la resurrección de Cristo sucedió? Entonces tenemos que ir a los testigos. En cualquier lugar, cuando vamos a un juicio, se busca testigos. Testigos que hayan evidenciado el hecho. Y cuanto el testigo ha estado más cerca de lo que ha evidenciado, y cuanto el testigo está en sus cabales, ese testimonio es fiel, es digno de ser aceptado y valorado. Por eso vamos a ir a los testigos. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con la iglesia de Corintios? ¿Por qué dudaba de la resurrección? Porque la iglesia de Corintios se dejó influenciar por la cultura griega. Los griegos, encabezados por los grandes filósofos griegos que existieron algunos siglos antes de Cristo Jesús, y entre ellos, uno de ellos, Platón, decía que esta carne, este cuerpo es lo más malo de nuestra existencia. Por eso es que los griegos no creían en la resurrección, porque más bien para ellos morir significaba liberarse de este cuerpo malo para que el alma pueda vivir eternamente. Cuando pienso en eso me hace recordar la filosofía budista, hinduista. Hay que separarnos de esto para vivir el nirvana. Hay que separarnos de esto para reencarnarnos y evitar más males. Por eso es que Pablo insistentemente predica la resurrección.
Y al primero que menciona entre estos testigos está a Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque no hay ninguna explicación, hermano, ni lógica ni racional que pueda explicar el cambio tan trascendental que operó en la vida de Pedro. Este hombre, cuando fue discípulo de Jesús, fue uno de los más impetuosos, fue el líder de los 12. Cosa que Jesús hacía, ahí estaba. Donde estaba Jesús estaba metido, a tal punto que Jesús le hizo parte de un grupo de 3 exclusivos que tenía, y que él vio la transfiguración de Cristo. Pero cuando ve Pedro a su maestro ser atrapado, a pesar de que vio muchos milagros, y dijo: ¿cómo no se puede defender de este pequeño grupito si hizo tantos milagros? El temor se apoderó de Pedro y negó a su maestro. Le negó frente a gente que ni siquiera tenía poder para lastimarle, pero lo negó totalmente. De tal manera que cuando ve a Cristo muerto, la Biblia dice en Juan que Pedro volvió a su trabajo anterior, se volvió otra vez a ser pescador, decepcionado, confundido. Yo me pregunto si Pedro en su mente habrá dicho: he perdido estos 3 años, ya hubiese tenido otro barco pesquero. ¿En qué me metí?, dijo. Pero cuando Cristo resucita, le dice a las mujeres: avisen a los discípulos y a Pedro, dice. Porque Pedro no quería saber más. Pero cuando ve a Cristo resucitado, Pedro da un cambio profundo en su corazón. Un cambio tan profundo que quería salir a predicar con el ímpetu que él tenía. Pero Cristo le dice: tranquilo, espera, Pedro. Tienes que llenarte del Espíritu Santo. Porque si te vas sin el Espíritu Santo, te va a pasar igualito como me dijiste antes, que tú te ibas a morir por mí, que yo que voy a dar mi vida, y me negaste. Y no quiero que te pase esto. Te veo con ímpetu, te veo con fuerza, pero tienes primero que llenarte del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo pone a Pedro como primer testigo de la evidencia de que Cristo ha resucitado. Segundo testigo, los 12. No ha faltado a través de la historia personas que han comentado maliciosamente que los 12 discípulos se robaron el cuerpo de Cristo para luego salir a proclamar a Cristo como resucitado. Esta difamación no encaja con las altas normas morales que Cristo enseñó y que los profetas y que los apóstoles proclamaban e inculcaron a la sociedad. Aparte de ellos, hermano querido, si usted revisa la Biblia, usted va a encontrar que ninguno de los 12 creía que Jesús iba a resucitar. No había uno que le diga a los discípulos: vamos a hacer un ayuno porque Cristo va a resucitar. No, la Biblia más bien dice en Juan que estaban de miedo, encerrados, porque dijo: cayó nuestro maestro, ahora nos persiguen a nosotros. Estaban cerrados totalmente. Pero en eso que estaban cerrados, Jesús, traspasando las paredes y las puertas cerradas, entró y le dijo: paz a vosotros. Cuando le vieron, les vino el alma a su vida. ¡Ah, Él es Dios! ¡Él es verdadero! ¡Él es verdadero! Y se volvieron otros hombres. Aún uno de ellos, si usted se acuerda, un tal Tomás, que a pesar que le dijeron: le hemos visto, Tomás. No. Si no toco el hueco que le hicieron los clavos, no me convence. Hasta que Jesús se presentó, le dijo: Tomás, aquí estoy. Ven, toca. Ay, maestro. Y Jesús termina diciendo: dichosos
los que sin ver creyeron. Porque tal vez tú también digas, ay, si yo también quiero creer. Si Dios se revela a mí, yo voy a creer. Jesús dijo, no, más dichoso es el que sin ver cree. Confía en esa obra preciosa de Cristo. El tercer testigo es más de 500 hermanos a la vez, dice el versículo 6. Tal vez esto podría ser una ilusión óptica, que todos estaban medio confundidos. Ah, sí, y uno le animó al otro, sí, ahí está Cristo. Pero no puede ser eso una verdad, porque Cristo se apareció a más de 500 hermanos, pero no estaban todos juntos. Un grupo en un lugar, otro grupo en otro lugar, otro grupo en otro lugar. Pero no solamente dice Pablo, sino Pablo dice, de esos 500 que vieron a Cristo, un gran grupo todavía vive. Pablo está diciendo así, si no creen, vayan, pregúntenle a aquellos que sí lo vieron y lo palparon, porque todavía viven. ¡Qué hermosa evidencia de que Cristo resucitó! Cuarto testigo es Jacobo. Este Jacobo no es el apóstol. Este Jacobo es el hermano de Jesús. El hermano de parte de madre de Jesús. ¿Y por qué es importante este hombre como testigo? Porque al revisar la palabra de Dios, todos los hermanos de Jesús, aún Jacobo, no creían en Jesús. Al contrario, en Juan 7 del 3 al 5 usted va a ver que hasta le creían loco, que pensaron que a Jesús se le perdió un tornillo y no creían en Él. Pero cuando Jesús resucitó, se apareció también a su hermano, que cambió totalmente su vida, que fue transformado, impactado a tal punto que este hombre llegó a ser el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Y como último testigo lo presentan al apóstol Pablo de Tarso. Y último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Pablo no está diciendo lo vi como una visión, sino lo vi en cuerpo entero. Y este evento cambió totalmente a Pablo de ser un perseguidor, uno que asolaba, que destruía la iglesia de Cristo. Este hombre impactado por ese Cristo que perseguía, se volvió un hombre proclamador, un apóstol de la buena noticia de Cristo resucitado. ¿Qué pasa y qué consecuencias hay si yo niego la resurrección de Cristo Jesús? ¿Cuáles serían las consecuencias si Jesús no hubiese resucitado? Si negamos que Cristo resucitó, hay muchas consecuencias. Versículos del 12 al 19 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ahí están las consecuencias. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo ya perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está diciendo: si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, estas son las implicancias. ¿Cuáles son las implicancias? Número 1, lo que predicamos es en vano, es por gusto, no sirve, dice Pablo, porque estamos predicando a alguien muerto, y un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede hacer nada, dice.
Vana se ha vuelto nuestra predicación, pero no solamente se ha vuelto vana nuestra predicación, sino también vana nuestra fe, nuestra confianza en que un día resucitaremos y estaremos en el cielo. Así que nuestra fe no tiene sentido si Cristo no resucitó. Si no hay resurrección, entonces todo es sin provecho. Si Cristo no resucitó, dice el versículo 19, entonces, o 18, entonces somos hallados falsos testigos. Gente mentirosa nos hemos vuelto, hablando mentiras, dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación. Todos los que están muertos y creyeron en Jesús, ya fueron. No hay resurrección. Ahí se quedaron. Y por último, el versículo 19 dice, si Cristo no resucitó, los cristianos seríamos las personas más dignas de conmiseración, de lástima, dignos de tenerles pena. Si Cristo no resucitó, hermano, hoy día estarías haciendo tu tremenda parrillada y no estar aquí. Estarías en la mina, en la playa. Estarías haciendo otra cosa y sería mucho mejor. Pero Cristo resucitó. Quizás a algunos no les importa. Tal vez alguien diga, no importa que Cristo no haya resucitado, no importa que su cuerpo esté en la tumba y podrido, pero Él fue un gran maestro. Él nos enseñó con su vida y sus enseñanzas son grandes. Y Él sigue siendo un gran ejemplo de vida. Pero Pablo dice, no. Si Cristo no es el Mesías, si Cristo no es la segunda persona de la Trinidad, si Cristo no ha resucitado, es la mayor desgracia en el mundo ser cristiano. Porque andaríamos tras una ilusión, andaríamos tras un engaño. Porque Cristo sería como Mahoma, como Buda o con muchos más iluminados que están muertos y enterrados. Por eso que el versículo 31 de este capítulo dice así: os aseguro, hermanos, por la gloria. 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana dormiremos. Si no hay resurrección, si no hay vida después de esta muerte, por gusto estamos haciendo lo que hacemos, dice Pablo. Salga cada uno a disfrutar lo que mayormente le parezca que es disfrutar, dice Pablo. Pero lo que marca el Evangelio es que Cristo sí resucitó, que Cristo sí se levantó de los muertos, y acá están los testigos históricos y reales de ese evento. Sartre, un filósofo francés del siglo XIX, dice así: la vida no tiene sentido. La vida termina cuando la existencia humana termina. Así que lo mejor que puedes hacer es tratar de darle sentido a tu vida en cada instante. En otras palabras, Sartre dijo lo que sucedías: vive la vida. No vivas, no dejes que la vida te viva. Sartre, poniendo un ejemplo, dice así. Por ejemplo, dice: si yendo por el camino en tu carro, en una tarde soleada, encuentras a alguien que se está quemando en el sol y te apetece ayudarle y cargarle a ese hombre en tu auto para que no se queme, y si esto te hace sentir feliz, hazlo, dice. Súbele a tu carro, llévale a la sombra. Pero si yendo por tu carro encuentras a ese mismo hombre en ese sol y no te apetece subirle al carro, lo que te apetece más bien es arrollarlo, Sartre dice: hazlo, porque esta vida casi acaba todo. No tiene sentido la vida. Ese es el corazón de alguien que no cree en la resurrección de Jesucristo.
Ese es el corazón de alguien que ha dicho, todo se acaba aquí. Hay que vivir para esta vida. Pero el Evangelio de Cristo nos hace recordar que hay vida después de esta muerte. Y la mayor evidencia es que nuestro Maestro, nuestro líder, estando muerto, resucitó para darnos testimonio que Él venció a la muerte, que Él es el campeón contra la muerte. Y todos los que están en Él seremos campeones ante la muerte. Y nos levantaremos al toque de su trompeta. Amén. Ay de aquel cristiano que, como los corintios, dice, no creo que haya vida, pero por si acaso voy a la iglesia. Tal vez usted diga, no, pastor, yo creo en la resurrección. Pero si revisas tu vida, vas a verte que no crees. Crees más que acá se termina todo. Por eso que tus mayores esfuerzos, tu mayor desgaste de energía es para esta tierra. Lo has puesto a Dios secundario. Para Dios le damos la sobra, lo que por ahí me alcanza. Y esa es la mayor evidencia que tú y yo lo hemos dicho. Dios, creo, pero no mucho. Por si acaso quiero asegurarme de disfrutar algo de esta vida.